Dándoles una buena de Viaconfort antes de retomar. Viaconfort tiene una gran noticia y es que hay un 20% de descuento. Hasta un 20%. Escuchaste bien, con tarjetas de crédito Banco República. Y además, si compras en 12 cuotas, la primera es gratis. Para todas las coquetas y por supuesto para mamá, secador y planchita de pelo de gama por solo $95. Productos que vienen además con un pack de cuidado personal de regalo. Ya sabes, llama ahora a Viaconfort 2507-3883. Muy bien, retomamos entonces el contacto vía Zoom con la intendenta. Nos quedaban aquí entre los panelistas algunas preguntitas pendientes. Vamos con Alejandro Camino, por favor. Gracias, intendenta, por permanecer con nosotros. No, hay una cosa que justamente quiero añadir a la pregunta que me habían hecho, porque terminan de informarme acá. Como yo estaba con el presidente, realmente no percibí. Sí. De unas personas que traían una carta. La carta fue, esas personas traían una carta para el presidente y era gente de Tacuarembó, justamente que se iba a ver afectada por el tema del 0 kilo. Entonces, quiero decirles esto para que realmente decir que ustedes tenían razón. Lo que pasa es que yo no recibí eso y no había percibido. Bien. Quería justamente responder a la pregunta. Bien. Agradezco mucho, intendente, porque ahora sí me cierra lo que vimos en las imágenes. Muchas gracias. No, de nada, por favor. Alejandro Camino pregunta. Bueno, hola Alma, buenas tardes. Bueno, a propósito de lo que está ocurriendo, se me ocurre que a todos se nos ocurren muchas preguntas, pero en particular, incluso vinculado con el tema que recién abordábamos, quizás desde la capital resulte difícil entender la lógica de las personas que cruzan la frontera para comprar, ya no solo para su propio sustento, en una lógica que va de ida y vuelta, donde está más barato la gente compra y chau, como lo haríamos cualquiera de nosotros, sino también personas que de alguna manera ejercen un pequeño negocio, un pequeño comercio, que lejos de la imagen que puede despertar acá del gran contrabandista, del que el gran daño le hace a la nación, son lógicas de sobrevivencia históricas y que de alguna manera siempre están presentes. Cuando se toman decisiones de carácter sanitario que cualquiera puede entender, es obvio que se afectan esas lógicas, pero afectar esas lógicas significa afectar la vida de personas, que además son muy frágiles en cuanto a su estructura y a su solidez económica, ¿verdad? Desde esa perspectiva, ¿hay un plan de contingencia de ayuda si no tenés el dinero que recogés por vender el azúcar brasilero? ¿Algún plan distinto que a nivel municipal o a nivel nacional, departamental o nacional se puede implementar para esas personas que van a estar en fragilidades subrayadas? Lamentablemente, Alejandro, yo entiendo bien y es un tema que nos toca hoy prácticamente, yo diría que casi masivamente. La cantidad de gente vulnerable que hay en Rivera es muy grande, que viven del día a día. Claro. Viven de lo que hacen justamente cuando llegan los turistas, son los cuidacoches, lo de que evidentemente consiguen lo que hace su sobrevivencia día a día. Son muchos. Estos van a verse afectados durante 15 días, entonces, porque no van a poder entonces llevar de contrabando esa mercadería. ¿Qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo cada vez más, dando de comer a más gente, dándoles canastas, llegando hasta Almires. Eso es lo que estamos haciendo. Es como apagar un incendio, Alejandro. Bien. Te seguiría preguntando, pero hay otros temas a abordar. Diego Durán. Quería preguntarle sobre la posibilidad de aplicar multas a quien no usa tapaboca, es decir, aquel ciudadano que no respeta una disposición. No, nosotros no tenemos esa forma de proceder, no vamos a aplicar multa. Sí, lo que vamos a impedir, por ejemplo, el comercio no va a dejar entrar a aquel que no tenga tapaboca, porque si no, ese comercio corre el riesgo de que se le pueda aplicar una medida porque no está cumpliendo las medidas sanitarias. Es decir, que cuídate, que te cuidaré. Eso es lo que de alguna manera tenemos que transmitir, pero no aplicamos multa. Si el que no lleva evidentemente tapaboca en el ómnibus, quizás va a tener, digamos, el conductor va a tener que hacerse cargo de que no suba al ómnibus el que no tiene tapaboca. No vamos a multar. No es nuestra política, no es la política del presidente, sino lo que estamos tratando, vuelvo a insistir, con más ahínco, con más dedicación, con más fuerza, va a ser más propaganda, llegar entonces en profundidad, más fiscalización y educar.
tratar de educar y que la gente tome conciencia y que aquel que ve al otro que no está cumpliendo reciba por lo menos la mirada de, evidentemente, no está haciendo las cosas bien. Bien. Esa es nuestra óptica. Sí, Ha un sido poco desde la el condena inicio social, ¿no? A la falta de... Exactamente, Sí. exactamente. A ver, Eso es lo que- Virginia le quiere preguntar. Sí, hola Intendenta. La pregunta Hola, es... ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La pregunta es, en caso que, bueno, hay tests que están en proceso, en caso que empiecen a aumentar mucho las personas contagiadas con COVID-19 en Rivera, ¿se maneja, tienen algún lugar dentro Sí. del departamento de Rivera que puedan acondicionar recibiendo más instrumentos, más herramientas, como más camas además de las que ya se están enviando, más respiradores, personal, para acondicionarlo para específicamente tratar estos casos, pero dentro de Rivera y sin necesidad de enviarlos a Tacuarembó, Salto, esto que también está manejando? Bueno, yo lo que le voy a decir, lo que dijo hoy Cipriani. Se está contemplando 3 camas más de CTI. Tenemos desocupadas, muchas desocupadas de esas camas, tanto en los que son servicios de salud privados acá. Creo que con eso evidentemente vamos a contar, pero sí lo que sabemos es que se nos ha proporcionado 5 ambulancias equipadas para el traslado a Tacuarembó. Eso es lo que yo les puedo decir. Hasta ahora tenemos 25 camas. Si agregamos 3, van a ser 28 camas. Esperemos que no haya algo masivo y también estamos, de alguna manera, preparando un lugar donde aquellas personas que vivan en asentamientos puedan tener un lugar de cuarentena y de control para hacer la misma, en un lugar que evidentemente esté más acondicionado desde el punto de vista sanitario y del confort que evidentemente van a necesitar. Bien, Intendenta, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Sabemos que hay unos 60 tests en espera de Sí. confirmación por positivo o por negativo, pero imagino que tampoco empieza ni termina nada en estos resultados. Es evidente que este es un proceso que empezó y que, bueno, hay que atender más allá de estos resultados inmediatos que podrán dar una luz menos alarmista, pero que las medidas Sí. no van a aflojar Sí. por eso, ¿estamos de acuerdo? Porque además No. el periodo de ventana de contagio y demás va a saltar más adelante, ¿no? Está como el poema Sí. aquel de Lorca, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde estamos esperando justamente los resultados y ansiosos y realmente a veces hasta temerosos de lo que pueda surgir. Pero estamos en el buen camino, estamos con la fuerza necesaria y con el apoyo del Gobierno Nacional y el apoyo de ustedes también. Muchas gracias. Intendenta, gracias a ustedes. Gracias. Bien, como es un segundo, ¿no? Que una realidad que a priori, aún sabiendo que estaba esa cuota de y yo lo traslado al país entero, ¿no? Cuando nosotros nos miramos y en ese análisis que se hace de el relativo control y que es absolutamente real y que acá nadie está mintiendo en las cifras y nuestro país está en la mira de aquellos que lo están manejando mejor a nivel mundial. ¿Qué nos hace tan especiales, no? Y bueno, lo mismo se preguntaba la intendenta en Rivera. ¿Qué nos hace tan especiales que en Libramento hay no sé cuántos casos y acá no? ¿Qué genera esto? ¿Hasta qué punto cambia ánimos o hasta qué punto, bueno, simplemente es tranquilos, reforcemos, no aflojar? Claro, yo creo que ha habido mensajes, yo escuchaba a la intendente ahora y lo que hay es sensibilidad, transparencia, digo, creo que eso está muy bueno. Si bien no quedó súper explicitado en el contenido de su discurso, está todo el tema social de fondo. Esto es algo que hay que mirarlo integralmente, que es del punto de vista biopsicosocial. O sea, está la economía dentro de lo social, como bien lo planteaba, en lo que nos narraba, pero ahí hay que tener en cuenta lo primero, la salud. La vida está por encima de cualquier otro valor que se esté discutiendo hoy. El otro aspecto es aterrizarlo a la realidad local, que ese es no un debe, pero creo que el COVID-19 de alguna manera lo que hizo fue develar historias no contadas, como puede ser, por ejemplo, lo que está pasando en la frontera en Cerro Largo, Rocha, Artigas, Rivera hoy con este lío. Vulnerabilidades propias de frontera. Claro, que tienen una identidad con determinadas cosas que a veces los capitalinos no logramos aterrizarlo, que es 1, 2, 3, 4 generaciones que
entre comillas, están contrabandeando. Para la mirada nuestra están cometiendo un delito y habría que revisar, y hay algunas propuestas que yo ahora le voy a comentar, de algunas personas a nivel país, que de alguna manera hay que decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que fue la historia del país? El contrabando está en el ADN de nuestro país. Ahí vamos a tu área, ¿no? Que es un poco el tema de seguridad. Sí. Porque podemos analizarlo desde una perspectiva sanitaria hoy, pero en el fondo está la otra, ¿no? ¿Cómo nos paramos? Claro, cuándo es delito, cuándo no, entender esa lógica de supervivencia o no. Claro. Y también el tema de las fronteras. Claro, lo que pasa, mira, Richard Ferreira, Rocha, Cerro Largo estudió muy a fondo, es historiador, es una persona que conoce muy a fondo eso y lo sigue investigando. El quilero, que en realidad hacía las 1000 y unas para llegar a algo, pero para sobrevivir, o sea, no está lucrando. Ahí están viviendo, son familias que arriesgan mucho por lugares insospechados para poder traer eso que de alguna forma les da el sustento necesario diario. Ya no es que está acumulando fortuna. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque creo que de alguna manera hay que ver cómo nosotros cambiamos esa lógica por una realidad que les sirva en ese vivir diario, que no es tarea fácil. Si uno lo lleva a lo que es hoy Rivera, es distinto, porque bien lo decía una autoridad de la salud, es una ciudad de 200.000 habitantes. ¿Qué desnuda? Son 2 países, 2 reglas distintas, que nos obliga, y creo que es bueno haber hecho el contacto con el presidente de Brasil y con las autoridades ligadas a la frontera, de decir, ¿cómo nos vamos a parar? ¿Para qué nos sirve? Para adelante, además. Bien. Para hacer todo lo que no habíamos hecho hasta ahora, que es tener un flujo que nos va a servir para el adentro. Tenemos ciudades que tienen 2 jefaturas de policía y una tiene 3 vehículos a 2 cuadras y la otra tiene nada a 15. Bien. ¿Quién va? ¿Quién atiende? Esas cosas pasan. Permitime volver, Robert, un poco a la lógica de la binacionalidad. Sí. ¿Ah? ¿Es incuestionable? Hay que entenderlo como un dato de la realidad incuestionable, aún en tiempos de pandemia. Es que viven así. No sé, lo pregunto. Lo pregunto. Es que son realidades que existen antes de que existiera el Brasil como tal y Uruguay como tal, ¿no? Es decir, a veces nosotros en la mirada, otra vez capitalina, a veces, entre comillas, reprochamos que cómo esta gente que está tan influenciada, esta gente no habla español y está tan influenciada por el portugués. Amigo, esto ocurría desde antes que existiera Uruguay como Uruguay y Brasil como Brasil, en la época del Imperio brasileño, en la época de la Banda Oriental. A mí me parece que son lógicas con las que hay que convivir, porque no vale decir, como se dijo en el arranque, lo veíamos, esta es una ciudad la más grande del Uruguay, ¿no? Por esa cuestión binacional de que estamos hablando de que juntan la población de Rivera y de Santana para algunas cosas y artificialmente y automática lograr que se separen para otras, ¿verdad? Resulta por lo menos poco comprensible si hacemos el esfuerzo de entender las lógicas. Lo que no significa que no se pueda hacer nada, especialmente en esta coyuntura al respecto. ¿Pupo? Se están planteando hacer cosas y sigo esa línea de pensamiento que decía Alejandro en cuanto a en este caso es el emblema de la binacionalidad. O sea, por 1000 puntos diferentes vos cruzás una calle, hacés 2 metros y pasaste al otro país y no tenés control. Por más que pongan esos 4 piquetes que van a poner, yo creo que va a servir, por supuesto, pero es Rivera y Libramento es la lógica de la binacionalidad. Se aman además un pueblo al otro, la única cosa que los diferencia son las diferencias del fútbol. La calle Sarandí del lado uruguayo es un lugar donde conviven brasileros y uruguayos, pero el problema es que de hacer una política espejo en materia sanitaria es que tenemos una realidad muy diferente. El estado de Río Grande do Sul en este momento es uno de los estados en Brasil con mejor comportamiento frente al COVID. Y sin embargo, aún así, viven 11 millones de personas, hay 6.500 casos detectados, 180 muertes y aún cursando la enfermedad 1.700 personas. O sea, es una lógica de casi de 9-1 en la mayoría de los indicadores respecto del Uruguay. Recordemos que Brasil ya va segundo, ¿no? Después de Estados Unidos, con la cantidad de personas cruzando la enfermedad y fallecidos, ¿no? Entonces, Victoria, para cerrar nomás, es muy difícil en todas las ciudades fronterizas hacer una política común.
Muy diferente la situación, por ejemplo, de Yaguarón y Río Branco. Vos tenés un puente que capaz que te sirve, es el único lugar de paso, capaz que te sirve para frenarlo. En Libramento... Entonces vos no tomarías ninguna medida anticipándote, por ejemplo, en Río Branco. En Río Branco sí tomaría las mismas medidas. La diferencia... ¿En dónde más? A ver, Chuy. El Chuy es parecido a Libramento y Rivera, pero es mucho más chico. Cuaraí Artigas es una situación también bastante parecida a la de Libramento, pero es más chico. Allá en Bella Unión y Barra de Cuaraí ya es la situación idéntica a la de Yaguarón y Río Branco, porque hay un puente que los divide y ahí hay un puesto uruguayo que sirve de control y un puesto brasilero que sirve de control. O sea, el gran problema hoy en este momento, gran problema es Rivera y Santana de Libramento, y creo que las medidas que se han tomado hasta ahora, hasta lo que sabemos, son bastante adecuadas. ¿Qué pensás, Diego? Primero destacar el presidente en ir al lugar como medida y decir, un problema de un uruguayo es un problema mío. Yo creo que eso es destacable. Luego las medidas inmediatas que se toman para contener la situación. Ahora bien, con el tema de medidas económicas... Perdonen que yo vaya más al grano, porque me parece que es la cuestión de fondo, ¿no? Hasta dónde, más allá de que uno pueda estar de acuerdo e incluso elogiar o no, la decisión de un ejecutivo. La pregunta va más allá, incluso más allá del momento que estamos viviendo. Hasta dónde, en un contexto de pandemia, llámale guerra, llámale enemigo imposible, ¿no? Se insiste en apostar a la libertad responsable. Yo creo que hasta ahora le ha dado resultados al Uruguay. Esto no significa un retroceso, significa una alerta, una señal amarilla y que hay que ocuparse de la situación. Bien. Y de hecho el gobierno se ocupó y lo hizo. Ahora, con el tema de tomar medidas económicas para atender esas situaciones, yo creo que hay otras medidas que el país, porque el contrabando es entrada de mercadería. Para que ya volvemos a lo económico, pero sobre la pregunta de hasta dónde seguir exhortando y no ser un poco más, pensar en una fiscalización con contracara, con contrapartida, ¿no? Multas, por ejemplo, no sé. De hecho, por lo que yo vi en algunas noticias, se están evaluando la posibilidad de tomar algunas sanciones ante algún incumplimiento de medidas de prevención, como por ejemplo el uso de tapabocas. Pero bueno, yo coincido en lo que dice Diego, que hasta ahora exhortar al uso de la libertad responsable y exhortar a quedarse en casa y demás, son medidas que han dado resultados. Entonces, yo seguiría con esas medidas y en todo caso siempre haciendo un seguimiento y un control muy cercano y muy de a cada momento para eventualmente, y si fuera necesario, sí ampliar esas medidas. Pero hasta ahora han dado resultados, entonces yo apostaría a eso. Bien. ¿Alguien que tenga otra mirada sobre ese asunto? Es un tema de confianza en la población, es reconocer que tenés ciudadanos, habitantes de nuestro país que pueden lograr entender el concepto de vamos a cuidarnos. Yo te cuido, lo decía el intendente, yo te cuido, vos cuidate, tú me cuidás a mí. Bueno, vale oro eso, pero si llegaras a quebrarlo y no anduviera, bueno, diste todos los pasos, en algún momento te van a decir hasta aquí. Bien, lo que nunca se le va a poder achacar, en todo caso, a este Ejecutivo es no nos diste la posibilidad de ejercer libertad responsable, ¿no? En el caso que haya que ser más duros. Sí. Dio tiempo. Dio tiempo. Dio el tiempo, digamos. Victoria, a propósito de esto, todos recordamos una frase que para mí fue una especie de parteaguas que la dijo el presidente de la República ya hace un mes largo atrás, 2 meses casi diría. ¿Se acuerdan cuando se estaba estableciendo la discusión si debía o no haber cuarentena y si esta debía ser obligatoria o no? Lo recordamos todos, ¿verdad? Preguntas que nos hacíamos todos con franco derecho, ¿verdad? Es decir, y el presidente dijo, yo no puedo enviar a la cárcel a alguien que salió a ganarse el peso. ¿Se acuerdan? Y no puedo decretar algo, ¿verdad?, que después no pueda hacer cumplir. Entonces, en todo caso, este es el asunto que yo apuntaba con la pregunta hacia esa dirección, que lo advierto un tanto débil aún, porque si la lógica es, bueno, hay gente que vive día a día, como decía bien Robert, no es que está acumulando fortunas, día a día de lo que trajo de allá para vender acá, vos no podés después decirle de buenas a primera, metete el tapaboca, además te multo y no vas a lograr vender eso, porque hay una respuesta
hay que darle a esas personas porque si quedan sin comer, se quedan sin vida digna de un momento al otro. Ese es un asunto sobre el cual no deberíamos bajar la guardia en cuanto a la importancia que Ahí eso hay implica. propuestas. A ver, perdón. Esto, Alejandro, ocurrió ayer. Esto se tomaron medidas hoy. Entonces, con lo cual, las medidas económicas para tomar en el lugar en virtud del paneo pueden ser, por ejemplo, dado que el contrabando cambió, la realidad del mundo cambió, ya las fronteras están cerradas. Entonces, aquello que es el tránsito o traer mercadería de otro a nuestro territorio aduanero, de otro país a nuestro territorio aduanero, ya cambió porque no es así. Tal vez hay que abrir todos los free shop, habilitar venta de los free shop a los uruguayos, buscar que esos que son de Tacuarembó, que van a Artigas, o si mañana se dan el Chuy, yo creo que son localidades totalmente distintas y personas que están radicadas allí con idiosincrasia distinta. Entonces, creo que hay que estudiar la situación caso a caso, día a día, y de acuerdo a la problemática que vaya surgiendo, y buscar medidas alternativas que apoyen a esa gente que tiene como medio de vida ese tipo de actividad. En ese sentido, creo que está bueno ya plantear algunas de las medidas que vienen analizando algunos actores a nivel social que oportunamente se le harán llegar al señor presidente, pero en definitiva, si uno piensa en Richard Ferreira, Rocha Cerro Largo, ¿qué vio él con el tema de los quileros? Que hay que trabajar mucho en la educación. Ahí sería bueno, a mi tocayo, a Robert Silva, que también oportunamente se le hará llegar alguna propuesta, es quizás hay que empezar a trabajar en ese ADN que se construyó históricamente para cambiar cabezas, de que hay algunas cosas que se pueden hacer de otra manera con el apoyo y el soporte del gobierno central para salir. Después, el diputado Amarilla, que está planteando en una forma muy interesante, él dice, ¿por qué seguir manejando el contrabando en este nivel que estamos hablando como delito y no llevarlo a lo que es lo típicamente administrativo, también con el soporte y el apoyo? Cierro, para darle un hilo a la historia, está Atilio Amosa en Tacuarembó, que también está planteando algo que tiene que ver con toda la parte tributaria, digo, o sea, cómo pararnos en entender que si alguien cruza la frontera y algo le sale 2 o 3 veces más barato que en Uruguay, o trae algo que tiene un poco más de valor para Uruguay, que después termina en Tacuarembó, está pagando impuestos allá, en definitiva. Ni se entera, pero lo está pagando allá. No en Uruguay, donde se empieza a mover. Hay que ir encontrando los mecanismos legales, ir modificando el elenco normativo pensado para la realidad de frontera. Entonces ahí tenés un hilo, educación, todo el tema tributario, el tema de sacar de nuestras cabezas que se está cometiendo un delito, salvo en los casos que efectivamente uno ve que hay un interés de lucro. Pero digo, ves que hay propuestas, son 3 personas que están pensando en equipo. Miren lo que escribe por aquí un televidente. Se preocupan por el 0 kilo para frenar la ida y vuelta de personas a la frontera y hoy en día va más gente para control de aparatos dentales que por el contrabando mismo. Es un buen punto lo que él plantea. Me pareció entender que, bueno, justamente a partir de este momento, esa ida va a tener que justificarse y dudo que un control de brackets sea una razón admisible. Pero bueno, no lo sé. Pero está bien que lo traiga a colación. No solo se cruza, ¿no? Por repuestos de autos. Exacto. De todo. Ahí empezarán a correr las prioridades, ¿no? Lo que es urgencia y lo que no. A ver. No, un comentario sobre lo que decía Robert recién, que me parece que la lógica de la educación también con respecto a estas medidas ya está instalada y la están pensando desde la misma intendenta, ¿no? Cuando ella decía, por ejemplo, que iban a tener algunas reuniones con feriantes para que tomaran conciencia de las medidas que había que tomar, discutir sobre esas medidas a tomar y que si no entendieran también que los perjudicados iban a ser ellos mismos, ¿no? Porque iba a terminar en un cierre de la feria. Yo comparto contigo, pero también tenemos que pensar el aquí y el ahora, el mediano y largo plazo, porque son generaciones haciendo lo mismo. O sea, es el padre, el abuelo, vivieron, viven y sienten que van a vivir así. Y de repente es muy humilde como viven, pero es la forma que tienen de entender el mundo. Está claro. Entonces no basta con el mensaje que le pueda dar la autoridad. Nos obliga a meternos en los lugares que después saca raíz. Ni que hablar, pero en este momento hay que atender la pandemia, ¿no? Sin y duda. eso tiene tiempos y ritmos y prioridades. Sí. Metiéndome en la cabeza del televidente, puede pensar en algún momento que podemos atribuir algún grado de culpa a esta gente, que es la gente que hoy tenemos que proteger porque es la que además nos puede traer el virus de la frontera hacia adentro, hacia el resto del Uruguay. Pero el problema no arranca ahí. La causa es
Esos 800, por ejemplo, esos 800 autos con 4 personas cada auto que vinieron, ponerle de Porto Alegre, de otra ciudad de Río Grande do Sul, que llegaron todas juntas en 3 horas o 4 horas de diferencia el día sábado a Livramento y a Rivera a comprar en los free shops. O sea, ¿de dónde viene el virus? ¿Viene de los uruguayos que van, de los quileros, o viene de esos brasileros, que algunos de ellos ya están infectados, hacia la frontera? Entonces, me parece que hay que atender las dos dimensiones. Las causas, cortar las causas, cortar ese flujo de los 800 brasileros que llegan, o por lo menos disminuirlo, y después atender el otro problema, que el virus, si está allí, que no salga y que no se expanda por el resto del Uruguay. Ale. Sobre eso, me apoyo en esa misma lógica que comparto, porque si no parece que la mirada fuera desde una sola dirección, ¿no es cierto? Y hoy se ratificó la idea de que los comercios continúan abiertos y que los free shops continúan abiertos. Y desde esa perspectiva, tomando las garantías adecuadas, yo entiendo que tiene una lógica razonable. Ahora, resulta contradictorio que pueda un señor brasileño en su camioneta venir a comprar whisky barato al Uruguay cruzando la calle, y que el uruguayo que va a Brasil a comprar arroz y azúcar no pueda hacerlo. ¿Se entiende? Es por eso que yo, desde esa perspectiva, entiendo que esa parte de la población, que no me canso de insistir, aburriendo a algunos, molestando a otros, quizás es la más frágil, es la más débil y es la que más necesita ayuda y respuesta inmediata del Estado, es la que no se le puede decir de un día para el otro, usted lo que hace, deje de hacerlo y se las arregla como pueda, mi amigo. Con un pequeño agregadito, la comunidad se extendió, ya tenés gente de Tacuarembó planteando las dificultades, ya no es Rivera. Porque a todos nos pasó, porque acá el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Sí. ¿Quién no fue a Tacuarembó y se pegó la escapadita hasta Rivera? ¿Quién no fue al Chuy y se metió un par de kilómetros porque le pasaron el dato que precisabas un repuesto para el auto? Si no, seríamos recontra hipócritas, digo, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera hay que empezar a entender que para mí es clave la realidad local, gobernar también para esas diferencias, nivelemos para tratar a todos por igual, porque si no, lo contrario, no vemos la diferencia y nos quedan por debajo del océano. También elaborar un plan a mediano, largo plazo, desde el punto de vista económico, de cómo Uruguay va rumbo a la nacionalización de todo. Las fronteras van a estar cerradas, lamentablemente, por mucho tiempo. No sabemos cuánto, porque depende del virus. Pero bueno, económicamente, cómo Uruguay puede atender, dado que los resultados son buenos desde el punto de vista de la salud, atender y buscar una implementación económica que permita paliar a esa gente vulnerable, la situación de trabajo, todas las circunstancias de la frontera, atenderlas en virtud de una nueva realidad que es el COVID. ¿Sabés lo que hay que hacer? Una regulación. Hay que empezar a entender cómo viven y darles la regulación adecuada para que puedan hacer una tarea parecida con determinadas cargas que haya que pagar, y en definitiva puedan sentir que no solo apoyan a su país, sino que pueden seguir subsistiendo, pero hay una mirada que los está acompañando. Y bueno, el resultado lo veremos hoy, un poco, pero en los y después hechos, más adelante. Bueno, pero en los hechos la mirada que los está acompañando está. Sí, pero hoy es ante la emergencia. El 0 kilo no va se a pasar. pero no se está, y lo decía la propia intendenta, nadie va a decirle al Dos señor que paquetes fue a de comprar. fideo y uno arroz va a pasar. Claro, está previsto que pase. Sí, que Eso no fue lo deje que pasar entendí. no sería bueno oriental. No, justo ahora vamos a ponernos exigentes, digo, está clarísimo, ¿no? Sin duda. Pero entiendo lo que tú planteas, pero ya es una cuestión de, bueno, pero esto destapó encontrar todo. fórmulas Lo que pasa es que destapó supervivencia, que bueno, o que no peleen, que no entren en conflicto con los derechos de nadie más, sí, entiendo, pero esa no es el momento, ¿o sí? Pero además, creo que nos obliga. O sea, hacé todo lo que tengas que hacer hoy, pero no podemos demorarnos y en paralelo con vasos comunicantes ya tenés que empezar a construir realidad. La última distinta. pregunta, gente, porque, como creo que en eso tenemos todos el mismo sentir y es, ojalá esto se mantenga controlado, no sea una foto del momento y no suponga un cambio de escenario radical, porque sí, eso sí, complicaría muchísimo todo lo que hemos logrado hasta el momento y bueno, y terminará el Ejecutivo teniendo que ir para atrás lo necesario, como ya lo anunció, y nadie quiere eso, obviamente que nadie quiere eso. Solo pregunto lo siguiente, esto que pasó en Rivera, es verdad, esperemos a los resultados de los hisopados, de los tests, pueden arrojar datos significativos o irrelevantes, habrá que ver,
puede cambiar en algo el ánimo general, pensando en concreto en el reinicio de clases? Obviamente que en Rivera ya está, ya se dijo que las de la ciudad propiamente dicha, en el centro urbano, se suspenden. Pero puede haber un sentir similar o en otras partes del territorio a partir de esto. ¿Qué piensan? Yo creo que en parte sí, porque aumenta de nuevo el miedo, ¿no? Que esto genera, de que se propague, que haya más contagios. Y lo que decía Pupo también, la posibilidad de que a partir de Rivera es para el resto del país. Entonces, eso acrecenta de nuevo, me parece, la sensación de miedo que al contrario, nosotros estábamos cada vez como más confiados y más tranquilos porque las cosas venían muy bien. Sí, Entonces, pero veníamos aflojando también, veníamos ¿o no? aflojando. Y esto es lo que Veníamos nos enseña aflojando, también, claro, exacto. esto enseña también a, bueno, no aflojar, ¿no? A Que no por bajar ahí la se guardia. escuchaba, no ser triunfalistas, veníamos muy bien, Uruguay destacado, todo, pero bueno, tampoco Bien. uno se puede descansar y relajar tanto, porque esto es dinámico y es del día a día. Bien, antes de ir a tanda les recuerdo, hablando de hacerlo lo correcto hoy y siempre, pero sobre todo hoy, más que nunca, porque donde uno se vive en un área pequeñita, está embromando mucho más que antes a otro que está necesitando. Entonces, sí, hablo del puesto a primaria. Que es invertir en la educación de todos los niños. Y el próximo 29 de mayo está venciendo la primera cuota, así que un recordatorio para todos, que es obligatorio para inmuebles urbanos, suburbanos y rurales. Para recibir el saldo de deuda y la factura del impuesto pueden comunicarse vía WhatsApp. Anoten 098-96-993, 098-966-993. Recuerden que ingresando en la web de la DGI, también a la sección de primaria, pueden pagarlo online, no tienen que salir de casa. Ahí está el gráfico. Esa es la consulta por WhatsApp y ahí está en la página web de DGI. De lo contrario, por supuesto, también pueden pagarlo en cajeros automáticos y todas las redes de cobranza. Impuesto de primaria, el aporte de todos es una inversión a futuro. Hacemos la pausa y le agradecemos a Robert Parrado la visita en el día de hoy. Les dejo mi opinión sobre el tema que van a tratar en la que viene. Ay, ¿No te vamos? salís de la vaina. Obvio. Bueno, dale. Yo estoy de acuerdo con la legítima defensa presunta. ¿No le ves el riesgo? No le veo riesgo Porque obviamente vamos a estar hablando de eso, estoy ¿no? convencido que el ministro del Interior y el presidente de la República saben qué policía tenemos y Bien. van a ajustar todas las perillas que sean necesarias para que no exista el riesgo que plantea Manini. Bien, quedó planteado. Para el próximo bloque, algunas reflexiones del propio senador Manini Ríos sobre advertir que sí, que visualiza algún riesgo en lo que implementa la LUC, en lo que tiene que ver con seguridad y sobre todo para el manejo de la policía. Pero también dice, posibilidad de riesgo, sí. La única certeza está instalada del lado, para él, que quien está en absoluta desigualdad de condiciones es la sociedad copada por los delincuentes. ¿Está para debatir? Por supuesto que sí. Pausa y ya venimos.